Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Qué natural se ha vuelto para el ser humano estar contendiendo en las diferentes relaciones interpersonales, cual sea que sean estas. Contendemos, queremos someter al que tenemos de frente a nuestra voluntad, a que haga lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. Qué común es ver en este tiempo al pueblo de Dios inconforme con lo que vive, en quejas, en amarguras y realmente queriendo negar una realidad que le acontece. La niega en su corazón, no quiere aceptarla. Y vemos cómo por esta no aceptación así ora. No quiere estar con el esposo en la manera que está, los hijos en la manera que está, la situación económica como está. Y de una u otra forma hay rebeldía en el corazón, hay una oposición a lo que está sucediendo. Y se olvida que hay un protocolo de vida establecido en las Escrituras para poder manejarse mientras transite en esta tierra. Cuando rompemos ese protocolo, cuando violamos esas normas y empezamos a dejar que las pasiones fluyan con libertad de nuestros corazones, empezamos a vivir experiencias mucho peores de las que las circunstancias mismas nos están demandando atravesar. Y qué fácil es oír de nuestros labios: el diablo está regado, el diablo está haciendo esto o aquello. Y se nos olvida vigilar nuestras actitudes, ir al fondo de nuestros corazones y darnos cuenta que hay unos principios básicos, fundamentales, que estamos violando y que por vía de consecuencia, entonces nosotros mismos le hemos dado lugar al enemigo para poder obrar en tal o cual situación. En este ir y venir de nuestras relaciones interpersonales y de la no aceptación de nuestras realidades, ni de la forma de ser de las personas a quienes tenemos a nuestro lado, nos estamos oponiendo a Dios. Estamos olvidándonos de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que para que ese plan llegue a hacerse una realidad, nos es necesario atravesar diversas circunstancias y tener personas al lado que son como una lija, que están lijando nuestro temperamento, lijando nuestras pasiones y nuestras emociones. Para poder tocar a profundidad este tema, he querido ir a la carta de Santiago y en el capítulo 4 específicamente vamos a estar compartiendo algunos versículos. Esta carta escrita por Santiago. Santiago es hermano de Jesús. Y este hombre de Dios se levanta a escribir principalmente a los judíos que estaban en la diáspora, es decir, que estaban fuera de Israel y estaban en el mundo entero. Él estaba altamente preocupado por el testimonio de vida que estaban dando aquellas personas que se decían cristianos. Y él se toma el tiempo para escribir esta carta, trayendo un remedio, una solución a los problemas de los cristianos y de sus relaciones interpersonales. Vamos a ir a Santiago 4 y voy a leer a partir del verso 4. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de nuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Y cuando decidí, guiada por el Espíritu Santo, estudiar esta porción, me acordé de cómo nosotros fácilmente siempre decimos: resiste al diablo que él va a huir, y resiste lo que él va a huir. Pero eso lo tomamos de un contexto que tiene detrás un sinnúmero de ordenanzas y de requisitos que tienen que ser cumplidos por todo hijo de Dios para que entonces pueda resistir y que el diablo huya. Y de eso vamos a hablar en esta noche, porque este hombre Santiago, siervo del Altísimo, se preocupaba mucho de que los cristianos dieran real testimonio. Esta carta básicamente es para el pueblo de Dios. Y fíjense que lo primero que vemos en ella es cómo se marca la diferencia entre una sabiduría que es una sabiduría del mundo, que es una sabiduría guiada por el enemigo de las almas, a una sabiduría que es la que viene del trono de la gracia, que viene de nuestro Dios. Son dos sabidurías completamente diferentes. Vemos en esta, cuando vemos el contexto histórico de por qué él decide escribir esto que acabamos de leer, vemos que había un pueblo que estaba oprimido. Y este pueblo oprimido quería salir de la opresión, como todos los que atravesamos momentos de opresión en la vida. Queremos ser libres de esa opresión. Pero había un grupo de personas que quería salir de la opresión por sus propios métodos, usando su carne, con griterías, con murmuraciones, con todo lo que fuera una obra de la carne, como dice Santiago en esta porción, con sus pasiones, dejando mostrar sus pasiones. Y eso nos pasa a nosotros. Si nos enfocamos, nos damos cuenta que esposo y esposa, padres e hijos, regularmente cuando viene el momento del conflicto, queremos resolverlo de manera carnal. Fácil sale lo que está en el corazón: la ira, el pleito, el insulto, la contienda. O de lo contrario, la amargura, porque estoy inconforme por la forma en que mi esposo está actuando, porque estoy inconforme por cómo está mi esposa, porque estoy inconforme y no aguanto a mis hijos, porque no quiero vivir lo que estoy viviendo hoy si las cosas fueran diferentes, porque yo quisiera que fuera de tal o cual forma. Todo esto, amados míos, es pasión de nuestra carne que estamos ejercitando. Y nos vamos a dar cuenta mientras entremos más a fondo en este estudio. Los filósofos grecorromanos y los que estaban en la diáspora decían que esto era guerra. O sea, es una guerra que empieza a entablarse entre lo que es espiritual, entre lo que es la sabiduría de Dios y la conducta establecida por el Señor, y lo que está en nuestra carne. Fíjense que no estoy hablando del enemigo, no estoy hablando de las tinieblas, estoy hablando de nuestras pasiones desordenadas, de nuestra carne. Entonces, esos impulsos malos que salen de nuestro corazón y que gobiernan nuestras actitudes son esas pasiones de las que Santiago habla en esta carta. Él decía que el modelo de oración judía, cuando pedía las cosas basados en las necesidades reales, era el modelo de oración que sería contestada.
pero que esas oraciones que eran producto de las pasiones de la carne no serían nunca contestadas. Y cuando yo me pongo a meditar, digo, wow, pero es cierto, porque probablemente yo estoy orando intensamente para que una situación económica sea transformada, pero de repente, para ese momento, en ese tiempo, ese no es el propósito de Dios. Y porque mi instinto, el instinto de mi carne, quiere que ahora yo salga de este problema económico en este instante, entonces yo empiezo a orar mal delante del Señor. Entonces mi oración no es contestada. De repente el Señor quisiera que yo estuviera orando, Señor, fortaléceme en medio de esta situación. Señor, que yo sea luz en medio de la escasez que ha venido en este tiempo, para que mi familia, para que mis amigos se den cuenta de una conducta diferente, de que realmente Cristo hace la persona fuerte y gozosa aún en medio de la adversidad. Pero como yo estoy orando por la pasión que sale de mi corazón, que quiere cambio, entonces yo no puedo estar unida a la voluntad de Dios. Y por cuanto no estoy unida a la voluntad de Dios, mi oración es ineficaz. No recibo respuesta porque estoy orando mal, porque estoy orando conforme a la pasión que sale de mi corazón, que no quiere pasar la prueba, que quiere salir huyendo, que no quiere resistir en medio de la circunstancia, que quiere el cambio, que quiere que llegue lo que espera y punto. Y entonces queremos no pasar los procesos de Dios, queremos renunciar a ello por la pasión de nuestro corazón. Entonces, amados míos, nosotros tenemos que determinarnos a buscar a Dios libres de toda atadura terrenal. Cuando yo decido ir a la presencia del Señor, yo tengo que soltar las amarras que me atan a personas, las amarras que me atan a situaciones, porque yo quiero que. Entonces, con esa actitud no puedo ir a orar delante del Señor. Y a esto específicamente se refería Santiago cuando escribió esta carta. Yo puedo estar muy aferrada y determinada a que mi marido cambie. Y así voy a ir a orar, Señor, cámbialo, transfórmalo. Pero de repente el Señor, antes de transformarlo a él, quiere cambiarme a mí. Entonces estoy orando mal, porque el deseo de Dios, aunque siempre será cambiarlo, no es el momento. ¿Y por qué no es el momento? Porque si me quita al marido como lo tengo, mi carácter no va a ser transformado y no va a ser cambiado. Entonces tenemos que decidir someter nuestras pasiones, nuestros impulsos carnales que gobiernan nuestro cuerpo y gobiernan nuestras actitudes, para unirnos sin ligaduras terrenales ni emocionales a lo que es el deseo y la voluntad del Señor. Porque si no, ¿saben qué estamos haciendo? Nos estamos uniendo al mundo. Y esta parte a mí me impactó sobremanera. Porque regularmente nosotros pensamos que amar el mundo es amar lo que el mundo ama, en cosas de vicios o en lugares que visitamos o en la ropa que vestimos. Pero es algo más profundo, amados. Cuando nosotros queremos imponer nuestra voluntad, y nosotros queremos cambiar la realidad y no esperamos el proceso de Dios, nosotros estamos actuando como las personas que no conocen al Señor. Y por vía de consecuencia, estábamos protegiéndonos bajo la sabiduría del mundo. Estamos poniéndonos bajo la sombrilla del concepto natural y mental que gobierna a los que no han conocido al Señor. Y nos convertimos en protegidos morales del mundo, porque estamos actuando como el mundo piensa y como lo lógico me lleva a entender que deben ser las cosas. Definitivamente se nos olvida que Dios es un Dios celoso, que nuestro Dios nos ha dado un Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que está en ti, está en mí, no tolera que tú te dejes guiar por las pasiones de tu carne. No tolera que tú veas tu realidad como la ve tu corazón,
sino que Él se levanta para guiarte en medio de tu situación, porque Él no tolera la competencia por el afecto. Porque cuando empiezas a desear las cosas y a comportarte frente a la persona con la que te relacionas, guiado por tu pasión, por tu carne y no por el Espíritu Santo, tú estás amando más la manera del mundo que la manera del Señor. Y el Espíritu Santo se va a contristar hasta llegar a silenciarse, porque no tolera la competencia de afectos. Si no hay una real sumisión, si no hay una real humildad frente al Señor y su voluntad en tu vida, jamás podrás ser una persona espiritual. Y el propósito que Dios tiene con cada situación y con cada persona que ha puesto a tu lado, será imposible que se cumpla y que se haga realidad. Fíjense que dice el verso 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de sus pasiones que combaten con vuestros miembros. Cuando habla de conflictos, habla de una lucha, habla de esforzarse por ir en contra. Oigan qué definición. Es esforzarme por ir en contra de, me esfuerzo por ir en contra de la realidad que estoy viviendo. Me esfuerzo porque no estoy de acuerdo con la forma en que actúa mi esposo o mi esposa o mis hijos o mi jefe. Es disputa. Y en el original también completa esta definición, que conflicto es querer subyugar a otra persona. Incluso querer subyugar tu realidad a lo que tú quieres y esperas que ésta sea. Cuando hablamos de pasiones, hablamos, amados míos, de no control del alma. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que controlar el alma. Si no controlamos el alma, las pasiones que de ellas salen lo harán con libertad y definitivamente nos unirán al mundo y nos apartarán del Señor. Dice que es una restricción a los deseos y el abandono de las presiones, controlar el alma. Oigan este punto. Abandono de las presiones. Hay presiones en esta tierra que vamos a enfrentar sin dudas. Pero si nuestra alma no está sometida a lo que Dios nos dice en su palabra, esas presiones nos van a llevar a tener en un alma en descontrol y dejar que ella gobierne nuestros pensamientos y por vía de consecuencia nuestras actitudes, alejándonos totalmente del Señor y su propósito. Miren qué dice la carta a los Romanos en el capítulo 7, verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Nos es necesario caminar en el espíritu, que sea el espíritu que nos gobierne y no nuestras pasiones. No podemos seguir queriendo subyugar a la persona que tenemos al lado. No podemos querer cambiar nuestra realidad cuando no es el tiempo de Dios para que ésta cambie. Tenemos que controlar nuestra alma. No podemos ir donde el Señor a buscar en oración lo que nosotros queremos que suceda, sino que tenemos que cortar toda la ligadura de alma para nosotros ir libres a la presencia del Señor. Señor, que suceda lo que tú planificaste
que suceda, que la prueba dure hasta el tiempo que tú determinaste que durara, que yo atraviese esta tribulación hasta el tiempo que tú marcaste. Y mientras sucede, enséñame a atravesarla, enséñame, déjame entender, déjame discernir qué tú quieres hacer con mi vida, con mi carácter en este tiempo. Donde hay contienda, se debe a las pasiones de la carne. Tito 3:2 dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Pero hay cosas que suceden y nosotros entendemos que definitivamente no son de Dios, que es imposible que sean de Dios, pero sin embargo lo son. Y mire, vamos a la palabra en los Hechos 22 y vamos a leer a partir del verso 33 y nos vamos a dar cuenta el consejo de que un hombre sabio en aquel tiempo llamado Gamaliel le da a un grupo de personas que se habían levantado en contra de la predicación de los discípulos. Dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Amados, esto tiene que confrontarnos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado luchando contra Dios? Porque no quiero vivir esto, porque esta persona me tiene cansada, porque ya yo no soporto esto, porque ya yo no aguanto más. Y te has encontrado luchando contra Dios mismo, porque es Dios mismo el que ha permitido que esa persona sea de esa manera, que esa situación sea como es, para moldear tu carácter, para enseñarte a dar un fruto en medio de las circunstancias, soportando y tolerando a la persona que Dios ha puesto a tu lado. No quieras salir huyendo de la prueba. Enfréntala y enfréntala a la manera de Dios, como Él quiere, dando el fruto de que realmente eres cristiano. Las pasiones humanas, cuando dejamos que se manifiesten, que salgan de nosotros, ira, contienda, enojo, pleitos, te dejo de hablar y no te hablo más y te ignoro y te rechazo, porque me ofendí, porque me hiciste algo que no me gustó. Pasiones de la carne, basta ya. Es un fuego que estamos encendiendo, que destruye las vidas que tenemos delante, que nos destruye a nosotros mismos, porque nos amargamos al oponernos a vivir lo que estamos viviendo. Mire lo que dice Proverbios 26, 20 y 21. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Proverbios 6, 27 y 28 dice, wow, concéntrense en esto, oigan esto. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Imagínense eso.
¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Si seguimos caminando, guiados por las pasiones de nuestra carne, vamos a destruir al otro, nos vamos a destruir nosotros, nos vamos a amargar la vida de quienes nos rodean, porque no podemos caminar sobre carbón encendido sin quemarnos los pies. Las pasiones mundanas pertenecen al mundo y por lo tanto son hostiles al Señor. No podemos seguir siendo guiados por ella. Lo siguiente que vemos que dice esa porción de Santiago 4 que estamos estudiando es que codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Oigan esto y ustedes dirán: homicidio, yo no mato, eso no es para mí. Yo te voy a explicar ahora. Cuando hablamos de codicia, estamos hablando de un deseo vehemente de poseer algo y disfrutarlo. Nosotros podemos codiciar lo material, el dinero, podemos codiciar lo sexual, las pasiones sexuales que nos llevan a cometer actos de inmoralidad, pero podemos codiciar tener otra realidad. Podemos codiciar en nuestra mente y en nuestro corazón cosas que no están pasando en nuestra vida, ni van a pasar en este tiempo, porque no es el propósito de Dios. Pero vivimos pensando en lo que queremos disfrutar y no tenemos. Entonces estamos codiciando, y esa codicia nos está separando del Señor y del propósito que Él tiene. Porque vamos a la presencia del Señor y vamos gobernados por la pasión de nuestra carne, que nos está llevando a codiciar lo que todavía Dios no ha decidido darme o entregarme. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Estamos hablando de la codicia sexual, del adulterio, de que codicia a la mujer o el hombre de otro, ajeno. Segunda de Samuel 11:2 dice: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David codició una mujer. Y ese simple hecho de la pasión de su corazón lo llevó a una destrucción. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, verso 11, dice: pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Entonces aquí se habla de las mujeres que han sido viudas, pero que han quedado viudas jóvenes, y que llega un momento que no se puede confiar en ellas, en el servicio en la casa de Dios, porque sencillamente cuando le entran las pasiones de la carne, se olvidan de lo de Dios y lo que quieren es allegarse a un hombre. Romanos 7, verso 8, dice: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, del pecado está muerto. ¿Qué nos indica esto? Que hay muchas clases de codicia. Codicia, como les dije, es un deseo vehemente que insiste neciamente en estar y conseguir lo que anhela disfrutar. Eso es codicia. Y la vida de pecado, cualquier aberturita que nosotros tengamos al pecado, nos va a llevar a codiciar. Nosotros estamos en el mundo y nosotros sabemos que hemos sido enviados al mundo para hacer luz, para ser testimonio de un carácter, que es el carácter que Jesucristo nos mostró cuando nos enseñó el nombre de Dios, con sus actitudes, con sus palabras. Nosotros no estamos en el mundo para parecernos a los que habitan en el mundo sin Cristo. Tampoco para despreciarlos a ellos, sino para enseñarles una fe.
Una fe que es una convicción de que mi vida está regida no por una pasión desordenada de mi carne, por una vieja naturaleza que antes me gobernaba, sino que mi vida está guiada por el bendito Espíritu Santo que me hace ser una persona totalmente diferente a quienes no han conocido al mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Esta porción habla de la codicia al dinero. Primera de Timoteo 6:9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y quizás muchas veces nosotros podemos pensar: yo no quiero enriquecerme, yo lo que quiero es vivir bien y poder. Pero cuando tú te das cuenta que ese querer obtener un mayor poder adquisitivo, ese querer tener mayor cantidad de dinero ahorrada, te gobierna tu vida y es la prioridad de tu andar cada día, te vas a dar cuenta que sí estás codiciando la riqueza, porque estás poniendo esa meta antes que lo que es del Señor, tu relación con Él y lo que su palabra manda. Cuando empezamos a codiciar el dinero, nos desviamos del camino. Empezamos a poner las cosas que nos llevan a obtener ese dinero primero que las cosas del Señor. La codicia nos daña y daña a la familia, porque la codicia nos lleva a querer obtener aquellas cosas que no han sido dispuestas para nosotros, aquellas cosas que Dios no ha dado la orden para que la tengamos. Sin embargo, nosotros estamos forzando tenerlas, dedicando toda nuestra vida al trabajo, toda nuestra vida a los negocios y dejando a un ladito ahí las cosas del Señor. Falto al culto, falto al estudio bíblico, porque el trabajo, porque el negocio. Entonces, en el fondo del corazón estamos empezando a codiciar. Porque ¿por qué lo hacemos? Por ganar más dinero. Eso es una cosa lógica, ¿verdad? Entonces ponemos eso por delante antes de las cosas del Señor. Entonces nos damos cuenta que necesariamente la codicia implica el sometimiento a un gobierno ajeno. Porque cuando yo dejo a Dios a un lado para que mi guía y mi meta sea la obtención del dinero, entonces esa codicia por el dinero es la que está gobernando mi vida. Entonces me puse bajo la autoridad de un gobierno ajeno que no es el del Señor. La codicia nos somete a ese querer tener más dinero, a ese querer tener mejor estatus, y definitivamente se convierte en nuestra principal meta. Esta porción dice que porque codiciamos y no tenemos, oiga bien, porque esa es la codicia, el querer tener lo que yo no tengo, pero me gasto todo mi esfuerzo, toda mi mente, todo mi ánimo por tener lo que yo no tengo. Entonces, como no lo llego a tener, como no lo logro, mi vida se amarga. Entonces dice la palabra que cometemos también homicidio. ¿Por qué, amados? Porque cuando estamos amargados, esas raíces de amarguras se extienden a todo nuestro alrededor y empiezan a marchitar, empiezan a dañar nuestras relaciones interpersonales. Primera de Juan 3:15 dice que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando esta porción habla de aborrecer, está diciendo que el hermano o la persona que tú tienes enfrente, tu prójimo, tu esposo, tus hijos, quien sea, se convierte en un adversario para tu vida. Te adversa. ¿Por qué? Porque tú no estás de acuerdo con su forma de ser, con su forma de actuar, y empiezas a adversarlo. Y cuando tú empiezas a adversarlo, empiezan las palabras dañadas, las actitudes de grosería, de gritería, de incomodidad, incorrecta. Y dice la palabra que entonces tú estás siendo un homicida. ¿Se entiende esto, amados? Es algo más profundo de lo que podemos pensar, pero más simple
Sucede de la forma más simple. Yo pienso que todos en algún momento hemos sido homicidas delante de Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:23, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Y cuando esta porción de la palabra habla del ojo malo, está hablando de la envidia, está hablando de los celos, porque hay una relación muy cercana, amados míos, entre el corazón y el ojo. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que envidia es una pasión desordenada que sale de nuestro corazón. Yo no envidio, regularmente decimos, pero cuando nos damos cuenta que la envidia forma parte de un conjunto de emociones dañadas que nos convierten en hombres y mujeres pasionales, nos damos cuenta que sí envidiamos. Fíjense el original de envidia, todo lo que comprende: el que se enoja, la malicia, el que hiere con palabras, el que quiere competir con otro. Toda obra de la carne que lleva a la muerte está amparada bajo la cobertura de la envidia. Y esto, amados míos, es aborrecido por nuestro Señor. Por eso dice esta porción de Santiago 4, no podéis obtener, por eso combatís y hacéis la guerra. Porque si tú estás siendo guiado por la pasión de tu carne, tú vas a estar en constante guerra. Guerra con tu esposo, guerra con tus hijos, guerra con tu realidad, con tus circunstancias. Y en el fondo es que tus pasiones se están gobernando. Y dice además que entonces pides y no recibes porque pides mal. ¿Por qué? Porque estás pidiendo para gastarlo en tus placeres. Y vamos a ver qué significa la palabra placer en esta porción. Viene del original de la palabra dulce, que significa que los impulsos de tu carne, que son malos, se han vuelto dulces para ti. ¿Por qué? Porque te salen con facilidad, porque te acostumbraste al pleito, a la ira, a la inconformidad. Entonces, tú estás pidiendo para satisfacer esos placeres de tu carne, que ya para ti son lo que son tu verdad, son tu cotidianidad, son tu normalidad. Entonces, son carnalidades que definitivamente nos arrastran al mal. La porción dice que estudiamos en esta tarde, en esta noche ya: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando habla de adúltera es sencillamente porque la carne gobierna y no Dios. Gobierna la carne y no el espíritu. Estamos adulterando. Amigo es el que se deleita, el que tiene afecto por algo o por alguien. Mundo, ¿saben lo que significa mundo en este contexto de esta porción? La cárcel de los desobedientes. Entonces, nosotros estamos amando, sintiendo afecto por la cárcel donde están encerrados todos los que han decidido caminar lejos de Dios y darle la espalda a Dios. Y enemigo es el que se opone, el que adversa. Entonces, ¿qué nos dice esta porción? Que definitivamente cuando nosotros nos dejamos gobernar de nuestras pasiones, que comprenden todo lo que hemos visto, entonces estamos deleitándonos por la cárcel, por la prisión que teníamos antes, de donde Dios nos sacó cuando éramos desobedientes. Hemos vuelto a deleitarnos en estas cosas que son de esa cárcel de donde fuimos librados por la sangre de Cristo, y estamos adversando a Dios, adversando su palabra. Dice el verso 5, ¿pensáis que la Escritura dice en vano que Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros?
Mientras nosotros estamos volviéndonos a encerrar en esa cárcel de los desobedientes, el Espíritu Santo que está en nosotros nos está anhelando fervorosamente, gimiendo para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos destapados y entendamos que ya fuimos sacados de esa cárcel para caminar en libertad, porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque estamos gobernados por el mismo Señor a través de Él, y no ya por las pasiones inmundas y perversas de nuestra carne que nos llevan a la destrucción. Pero qué bueno es el Señor, que da mayor gracia, que activa su favor sobre nuestras vidas, aún estando nosotros en este desenfoque tan terrible. Su gracia nos persigue, su favor está ahí dispuesto para nosotros. Entonces, aquellos que se humillan, aquellos que se detienen en el camino y se empiezan a dar cuenta de que todo está mal, el matrimonio está mal, la relación con los hijos está mal, su vida misma está mal y no está dando testimonio, se humilla delante del Señor, y entonces viene el Señor y empieza a enderezar lo torcido, a allanar lo escabroso, porque Dios resiste a los soberbios, pero lleva su gracia, activa su gracia al que con humildad lo busca. Entonces, aquel que se detiene en el camino empieza a buscar a Dios y empieza a someterse al gobierno de Dios y no al gobierno ajeno de las pasiones de este mundo. Cuando hablamos de someterse, estamos hablando de volver a estar de acuerdo con Él, de asentir lo que Él asiente, de rendir la voluntad a Él, de ser sumiso, de obedecer su palabra. Es empezar a amar lo que Él ama y a rechazar lo que Él rechaza. Si tu esposo es de una forma, acéptalo. Empieza a dar rodillas y orar, pero no permitas que te salga la carne y la pasión desbordada. Si tu mujer está teniendo problemas de conducta, acéptala, ora. Con la oración correcta, con un alma libre de pasión, gobernada por el Espíritu Santo. Si estás atravesando una realidad que tú no quieres vivir, no te resistas a esa realidad. Empieza a gozarte en medio de ella, sabiendo que es propósito de Dios que le estés atravesando. Esa es la actitud de sometimiento a tu Dios. Entonces, y solo entonces, podrás resistir al diablo y él va a huir. Porque te habrás dado cuenta que el diablo entró por tu actitud, por tu protocolo no cumplido, por tu forma establecida por Dios que no obedeciste. Yo les voy a resumir lo que hemos dicho hasta ahora, que implica el ser gobernado por la pasión de la carne. Estamos hablando de que nos es necesario renunciar a valorar lo que el mundo valora. Renunciar a que las pasiones, el impulso que llega a tu corazón rápidamente, te gobierne. Renunciar a imponer tu voluntad y querer someter al que tú tienes enfrente. Renunciar a escoger la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios. A querer imponer tus criterios. A codiciar lo que no es y lo que no tienes. A someterte a un gobierno ajeno. Renunciar a que el dinero sea lo que mueva tu vida. Renunciar a ser homicida, es decir, a convertirte en adversario de la persona que está junto a ti o con la que te relacionas. A renunciar a los impulsos de la carne que se han vuelto dulces para ti. A renunciar a ser enemigo de Dios y a seguir amando al mundo
que es la cárcel de los desobedientes. Renunciar a ser soberbio y a seguir caminando sin humillarte delante del Señor. Si haces esas cosas, si genuinamente renuncias a ese tipo de reacciones y de actitudes, entonces párate y resiste al diablo, porque él va a huir. Cuando hablamos de resistir, estamos hablando de que permanezcas en pie y que soportes el embate del enemigo, porque no va a tener otra opción que escapar repentinamente. Se va a ahuyentar, va a desaparecer. Pero hemos visto que para eso era necesario acercarnos al Señor. Y acercarnos al Señor implica la renuncia a toda pasión de la carne. Y cuando hablamos de acercarse al Señor, estamos hablando de apurarse, de salir corriendo, con denuedo, con profundo anhelo y hacer presión. Oigan lo que dice el original de acercarse, amados. Hacer presión para estar en la presencia del Señor. ¿Y por qué hacer presión? Porque hay un enemigo que quiere que tú no entres a la presencia del Señor. Y te va a poner una y otra cosa para que no ores, para que no estudies. Pero tienes que hacer presión. O sea, no es que el mundo te va a hacer presión a ti. Eres tú que tienes que empujar para que nada impida que tú estés cerca del Señor. En oración, en estudio de la palabra. Acercarte al Señor es hacer presión para estar con Él. Termina la porción. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Y aquí hay que diferenciar dos tipos de personas: los que están en pecado, campalmente, abiertamente. La palabra aquí dice que se arrepientan, que purifiquen el corazón, pero también le habla a los de doble ánimo, a los que entienden que están en el Señor, pero tienen un corazón dividido porque están deleitándose en los placeres de su carne, en ciertas áreas. Porque estar en doble ánimo es estar, como lo dice su nombre, ¿verdad?, en una parte correctamente delante de Dios, pero en la otra dejándose guiar por la carne. Y a fin de cuentas, el que está de doble ánimo está mal delante de Dios, no está correctamente. Doble ánimo significa que tiene dos voluntades, que tiene dos corazones, que tiene dos almas. Una que ama a Dios o que quiere e intenta amar a Dios, y la otra que está amando sus propias pasiones. La verdadera obediencia a Dios es someterse a Dios de esta manera, amados míos. Solo así podremos resistir. Y hay hombres de la Biblia que resistieron. Por cuestión del tiempo, no voy a leer los versos, pero se los voy a decir y lo pueden luego anotar. Lo vemos en 1 Samuel 24, cuando David y Saúl se encuentran en una cueva donde no había más nadie, la oportunidad perfecta para David cobrarse todo lo que Saúl le había hecho, todo el mal y la persecución en ese momento. Sin embargo, dice y registra la palabra de Dios que David, teniendo toda la oportunidad y teniendo una palabra que gravitaba sobre él, que cuando Dios le dijo: he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. David tenía esa palabra que Dios le dio, el momento preciso. Pero porque David era un hombre que había aprendido a no dejarse guiar y gobernar por sus pasiones, sino que él estaba bajo el gobierno del Señor. Él se detuvo y meditó en Dios y dijo: yo llegaré a ser rey porque ya Dios lo dijo, pero lo llegaré a ser cuando Él lo haga, cuando sea Él quien quite a Saúl del medio, no cuando yo lo haga por mis propias fuerzas. Él supo esperar el momento de Dios
para que sucediera lo que Dios le había dicho que sucedería. No se adelantó, no lo hizo con sus propias fuerzas, guiado por su pasión carnal, sino que esperó el momento del Señor y pudo ser rey con un corazón limpio, con una conciencia tranquila de que no hizo nada mal, de que no dejó que sus pasiones carnales lo gobernaran. ¿Es esa nuestra actitud? Esperamos el tiempo del Señor en gozo, en paz, dando testimonio de Él y siendo luz. Porque los que andaban con David, su ejército, lo estaba agitando, incentivando para que matara a Saúl. Y sin embargo, tremendo ejemplo le dio Él a ellos cuando dijo: yo no puedo tocar al ungido de Dios. Tenemos que esperar, amados míos, el tiempo del Señor. Tenemos promesas de Dios, de que los esposos se convertirán a Él, de que las realidades van a cambiar. Pero la espera es usada por Dios para nuestra transformación, para que Él pueda hacer con nosotros lo que Él anhela hacer. Tenemos que esperar que sea Dios quien haga lo que va a hacer con nuestras vidas. Vemos el caso también de Ruth. Ruth, Noemí, Orfa, 3 mujeres. Quedaron de repente solas. Se murió el marido de Noemí, se murieron sus hijos, esposo de Ruth y de Orfa. Una decidió llevarse de las pasiones de su carne. Se olvidó de la enseñanza que le había dado Noemí acerca del Señor y del Dios verdadero. Y se volvió a la adoración de sus dioses. Volvió a Moab. No solamente que volvió a su familia, sino que también volvió a adorar a los dioses que adoraba cuando salió de allá. Sin embargo, Ruth actuó totalmente diferente. Esta mujer tomó la decisión correcta. Fue instruida en el Dios verdadero, conoció al Señor y tomó la decisión: no volveré atrás. Yo no sé qué me espera allí adelante, pero yo no te voy a dejar a ti, porque mostró el verdadero amor, el verdadero agradecimiento por la mujer con quien había vivido. Y con ella se fue hasta el fin. Y le digo: no me insistas con ruego que te abandone, que me vuelva para acompañarte, porque donde tú vayas yo iré, donde tú pases la noche yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde mueras tú yo moriré, y allí es donde seré enterrada. Que Jehová me haga así y añada a ellos, si cosa alguna aparte de la muerte hiciera una separación entre tú y yo. Ruth fue determinada, demostró el amor leal, demostró el agradecimiento y conoció a Dios y decidió seguirle. No se dejó llevar de su pasión carnal, porque Orfa pensó: yo me voy a mi familia, yo allí voy a estar segura, y no le importó volver a adorar a dioses ajenos. Pero Ruth no. Ruth sometió la incertidumbre del futuro que le esperaba y obró conforme a lo que ya Dios había sembrado en su corazón. Vemos también el caso del profeta Jeremías, que le llaman el profeta llorón. Este hombre se lamentaba porque le dolía demasiado ver cómo el pueblo de Dios no obedecía al Señor. Él iba, le hablaba la palabra de parte de Dios y el pueblo hacía lo que quería, lo ignoraba. Y este hombre llegó a un momento de mucho dolor y decir: ay de mí, madre mía, porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. No he prestado ni me han prestado y todos me maldicen. Dice en Jeremías 20, oigan dónde llegó este hombre, de un dolor profundo de ver el pueblo hacer lo que quería hacer. A decir: maldito el día en que nací, el día en que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo que ha nacido un hijo varón.
haciéndolo muy feliz. Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin piedad. Oiga gritos de mañana y alaridos al mediodía, porque no me mató en el vientre para que mi madre hubiera sido mi sepultura y su vientre embarazado para siempre. Oigan eso. Dice, ¿por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Jeremías llegó a sufrir tanto dolor por ver la condición del pueblo. Pero Jeremías no se dejó llevar de esa pasión que subía a su corazón. No le dijo a Dios, yo no sigo haciendo esto, yo me cansé de esta gente, esto no hay quien lo aguante, búscate otro que yo no sigo. No, nosotros vemos en Jeremías 21, cuando la palabra a seguidas de Jeremías 20, cuando él está llorando y lamentándose, cómo él se sobrepuso a este dolor y siguió haciendo aquello que Dios le había encomendado, para lo cual fue creado esta tierra. Dice, entonces Jeremías les dijo, así diréis a Sedequías, así dice el Señor, Dios de Israel. Y más adelante vemos, no se lo voy a leer, dice, nueva vez, así dice el Señor, he aquí, pongo delante de vosotros el camino de la vida y el de la muerte. ¿Qué nos indica esto? Que Jeremías se fortaleció en Dios y siguió hacia adelante. No se siguió quejando de lo que le acontecía, de la realidad adversa, sino que se levantó, que tomó alas de águila y pudo seguir caminando, guiado por la palabra del Señor y cumpliendo el propósito para el cual había sido traído a esta tierra, profeta del Dios Altísimo, para confrontar, para edificar, para alertar al pueblo de Dios. Pero el dolor y la ignorancia e indiferencia del pueblo no lo detuvo en el camino. ¿Saben por qué, amados? Porque no dejó que las pasiones desordenadas de su carne, que la guerra, la contienda, la inconformidad, la amargura gobernara su corazón, sino que por encima de la realidad siguió hacia adelante haciendo lo que tenía que hacer. Lo vemos en el caso de Jesús y Judas. Vemos a Judas, un hombre que tuvo toda la oportunidad de arrepentirse y volverse al Señor, pero fue un engañador, un ladrón, un perverso traidor, porque dejó que las pasiones de su carne, que la codicia gobernara su corazón y terminó siendo el hijo de perdición. Sin embargo, vemos a Jesucristo con él enfrente todo el tiempo, siendo el tesorero del ministerio. Y Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, cualquiera lo hubiera despedido, o lo hubiera avergonzado, o lo hubiera amonestado. Pero Jesús tenía que seguir dejándose guiar, no por su carne, no por sus instintos humanos, sino por un propósito que tenía que llegar a cumplir. Y soportó a Judas junto con él, amándolo, enseñándolo, aún sabiendo que iba a ser en vano todo lo que hacía a su favor. Jesús también caminó siendo guiado por la palabra del Señor y permitiendo que el propósito se hiciera realidad en su vida. Vemos el caso de Nehemías. Nehemías decidió reparar las murallas de la ciudad. Y cuando estaban esforzándose, casi terminando las murallas de la ciudad, vino la voz del enemigo a través de Tobías y Sanbalat para traer desánimo mientras hacía la obra de Dios. Pero este hombre, si se hubiese dejado arrastrar por estas murmuraciones y estas difamaciones, hubiese dejado todo, se hubiese desanimado y se hubiese suspendido la obra y no se hubiese terminado. Sin embargo, él decidió seguir hacia adelante y terminar la obra de Dios, porque no se dejó tomar por su emoción, por su dolor, por su pasión desordenada, sino que tomó la decisión de seguir hacia adelante con sus ojos puestos en el Señor, completando la obra que le había sido encomendada. Esta ha sido una producción de la Congregación
Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.